Vamos a pasar revista a una serie de condiciones ligadas a la problemática que implica el cambio climático para la salud humana. Y hemos decidido separar la presentación en una serie de capítulos para enfocarnos específicamente en varios de los aspectos que tiene todo este tema. En la primera parte de la presentación vamos a dividir lo que vamos a relatar en 4 grandes capítulos, el primero de los cuales se refiere a la relación que existe entre el cambio climático y la salud humana, situación que después vamos a vincular con los aspectos meteorológicos, con la contribución nacional en la gestión de esta problemática y por último cómo esa contribución ha sido asumida por el sector salud en el nivel nacional e internacional. Para dar comienzo a la parte más conceptual, empezamos por repasar algunos conceptos esenciales acerca de esto que hemos dado en llamar la salud. Y es conveniente tener conciencia de que cuando hablamos de salud no hablamos de una visión dicotómica de la realidad, sino de un proceso de construcción permanente en el cual participamos todos y cada uno de nosotros y el entorno en el que estamos viviendo, ya que la salud es al mismo tiempo el estado en el que nos encontramos y todo lo que hacemos para que eso se mantenga dentro de los mejores parámetros posibles. Es impensable pensar que el planeta o cada una de las sociedades en las que vivimos va a poder desarrollarse armónicamente, va a poder crecer sostenidamente, sin tener una mirada muy focalizada en el impacto que todo lo que pasa tiene que ver sobre la salud humana, tiene que hacer sobre la salud humana, porque no hay capacidad de gestionar una sociedad sin que la gente esté sana o sin hacer todo lo posible para que las condiciones en las que viven y vivimos favorezcan ese crecimiento del aspecto de la salud. Entonces, nosotros sintetizamos esta visión en 4 o 5 oraciones que le dan, digamos, formato en la imagen, y tenemos siempre presente que la salud es la resultante de 4 grandes esferas de actividad para, digamos, poder sistematizar. La realidad es mucho más compleja, pero para sistematizarla en una manera simple, nosotros distinguimos aquellos factores que tienen que ver con la naturaleza biológica de las personas, de los factores que tienen que ver con las conductas que las personas tenemos en nuestra vida cotidiana, los modos en que vivimos, las cosas que hacemos, que consumimos, a las que tenemos acceso, que es como un segundo gran paquete de características, a que llamamos modos de vida o conductas de vida. Un tercer gran componente en esta construcción está dado por nuestra capacidad y posibilidad de acceso a los sistemas sanitarios. Construir salud para cada una de las personas y para cada una de las sociedades requiere la disponibilidad de acceso al sistema sanitario, y esto se puede ver muy fácilmente si imaginamos, si tenemos la posibilidad, por ejemplo, de acceder a vacunas, o si tenemos la posibilidad de tener consultas médicas o tratamientos asistenciales ante cualquier perturbación de nuestra salud. Y por último, y no
porque sea menor o mayor su importancia, está el entorno en el que vivimos. Es esencial entender que el entorno es el condicionante más importante de todas las variables que afectan la salud de la gente. Y además es de estos 4 grandes sectores aquel sobre el cual cada uno de los individuos aisladamente tiene menor capacidad de control. Lo que menos podemos hacer como individuos es controlar el entorno en el que vivimos. Esta es mucho más una tarea social que una tarea individual, y tener, digamos, capacidad de disponer de aire limpio o de agua potable o de la distancia suficiente con las sustancias tóxicas tiene que ver con la organización social más que con lo que cada individuo puede hacer personalmente, individualmente. Con este escenario en mente, digamos, nosotros podemos pasar a la siguiente imagen para ver que todas estas variables que están enumeradas acá, pero que no agotan el escenario, son gran parte del escenario que ejerce presión sobre nuestra forma de vida y sobre nuestra salud. Si digamos, las características que tenga el medio urbano en el que vivimos, las características que tenga los procesos de degradación de tierra o de desertificación, el acceso o falta de acceso al agua potable, etc. Todas las condiciones ambientales son condiciones que generan un impacto permanente y una presión permanente sobre la salud de los individuos. Y ahí juega un rol importante el cambio climático. Si el cambio climático tiene la capacidad de modificar una o más de estas cosas, entonces necesariamente va a tener un impacto sobre la salud. Esto lo podemos, digamos, presentar en diversos tipos de imágenes, siempre centrados en la resultante de cada individuo o de cada grupo social. Porque la otra variable de la que no tenemos que perder de vista es que la salud es al mismo tiempo una característica individual y una característica familiar y social. Es inseparable lo que le pasa a cada uno de lo que le pasa al entorno en el que cada uno nos desarrollamos. Y el cambio climático es un fenómeno global y de un peso tan importante que es capaz de afectar a todos y cada uno de estos factores en alguna medida, algunos más, otros menos. En la siguiente imagen vamos a representar 3 conceptos que son centrales en este proceso y que, digamos, cruzan con la idea de desastres, pero también cruzan con las ideas de construcción de salud. Hay 3 conceptos liminares acá que son el concepto de peligro, el de riesgo y el de vulnerabilidad. Y es importante no perder de vista que es la intersección de estos 3 grandes conceptos el que define cuál es el impacto que un fenómeno puede tener sobre la salud de las personas. Y repasamos conceptualmente, entendemos por peligro a todo factor de exposición que pueda afectar adversamente a la salud, y en el caso de un agente ambiental puede dañar la salud de uno o más individuos según el peso relativo que tengan las otras variables, el riesgo y la vulnerabilidad. Los peligros son como inevitables. Es inevitable que haya una inundación, es inevitable que haya un terremoto, es inevitable, digamos, por ejemplo, es inevitable que aumente la temperatura, por lo menos para cada uno de los individuos. Ahora, el impacto que eso pueda tener es variable dependiendo de las condiciones en que la persona expuesta
se enfrenta a ese peligro. Y eso es lo que se define como riesgo, que es la probabilidad cuantitativa de que ese peligro produzca un efecto. En el caso de los riesgos ambientales, es la probabilidad de que los daños a una comunidad o a una persona estén vinculados con una amenaza o un peligro ambiental. Yo uso ejemplificar esta situación con situaciones de la vida cotidiana para que resulten más accesibles. Por ejemplo, es un peligro, un huracán, pero el riesgo es distinto si frente a un huracán uno tiene la capacidad preparada para, por ejemplo, esconderse bajo tierra y tener depósito de alimento y bebida durante el periodo de crisis. Entonces la capacidad de que le pase algo es menor que si está expuesto totalmente al aire libre. De esta manera, digamos, un mismo peligro se puede transformar en distintos gradientes de riesgo para cada una de las personas. Y la tercera variable que juega en este escenario es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad nos habla de nuestra capacidad de manejar las contingencias. Y la capacidad que puede ser natural o inducida o creada por la sociedad o por las familias o por los grupos de personas. El tema es que nosotros estamos en condiciones de dar respuesta frente a una situación, lo cual nos hace menos vulnerables o no. De nuevo, si volvemos al ejemplo del huracán al que aludía antes, la vulnerabilidad, aún teniendo refugios para evitar que el huracán nos lleve, la vulnerabilidad de una criatura que no sabe cómo llegar o de una persona con alguna discapacidad que lentifica su tránsito es mucho más alta que la de un adulto joven que está en condiciones de correr a protegerse frente al peligro y así reducir su riesgo. Entonces, para repasar, en la intersección de estos tres grandes conceptos, el peligro, el riesgo y la vulnerabilidad, queda definida cuál es el impacto que un determinado fenómeno, por ejemplo meteorológico o climático, pueda tener sobre la gente. Esto se vuelve a ver cuando pasamos a la siguiente imagen. Tenemos una idea, ilustramos cómo una serie de desastres de orden natural han impactado en la Argentina en estos últimos 40 años. Ustedes miran, no hace falta mirar con detalle el mapa para darse cuenta de que la larga lista de condiciones de desastres naturales a las que estamos potencialmente enfrentados, inundaciones, tempestades, incendios forestales, sequías, etcétera, etcétera, tienen, para empezar, un distinto impacto en el territorio, porque algunos lugares son más propicios para unas cosas que para otras, y por eso las cosas, digamos, tienden a ocurrir en determinadas localidades, y por otro lado, porque la distribución heterogénea de la población hace que el mismo fenómeno tenga muy distinto impacto según impacte en una región más poblada o menos poblada. Esto parece verdad de perogrullo, pero a veces es importante llamar la atención. Y todos recuerdan, digamos, seguramente, que la Argentina ha sufrido en los últimos años inundaciones en los más variados partes del territorio, que ha habido incendios forestales, por recordar, en San Luis y en Córdoba y en Chubut y en Neuquén en los últimos 10 o 15 años. Después vamos a hablar con un poco más de cuidado, con más detalle de alguna de estas en particular, pero digamos la cantidad de desastres naturales a los que el territorio argentino está expuesto es variado, amplio, y como ustedes pueden ver en la tabla, si bien esto acumula varios años de datos, digamos, ha cubierto
un número importante, ha tenido un número importante de víctimas y ha arrastrado un número importante de destrozos materiales de diverso tipo. Para completar este capítulo, me parece importante llamar la atención para recuperar el concepto de vulnerabilidad que hablábamos antes. Una de las herramientas más fuertes que tienen las situaciones climáticas es que impactan de una manera muy distinta a las poblaciones con mayor capacidad de protección que a las poblaciones con menor capacidad de protección. A nadie se le escapa, parece intuitivo, pero vale la pena recordarlo, que, por ejemplo, las inundaciones tienden a tener su mayor número de víctimas entre las poblaciones menos protegidas, que viven en viviendas más precarias, que están en lugares peor posicionados frente, por ejemplo, a un río, que cuando desborda, en general, digamos, las primeras víctimas que corresponden a las poblaciones más vulnerables. Puede parecer arbitrario, pero existen herramientas, por lo menos conceptuales, para medir la vulnerabilidad de las poblaciones. Y lo que compartimos en esta imagen es un trabajo desarrollado por un grupo de la Universidad de Buenos Aires, que definió una serie de indicadores sociales, habitacionales y económicos que son cuantificables y que permiten la construcción de un índice de vulnerabilidad social frente a este tipo de riesgos. Y el volcado de este mapa, de estos datos en un mapa a nivel municipal en el país, es lo que ilustra la imagen con la que cerramos esta parte de la presentación. Por supuesto, estos son mapas de evolución constante y tener un juego de datos como los que vemos acá, que corresponden hasta el año 2015, digamos, es una situación cambiante en la medida en que se modifiquen muchas de estas situaciones, aunque los cambios usualmente son lentos y digamos no son abruptos de un año para el siguiente, pero insisto, este mapa y el mapa de dentro de 10 años seguramente va a ser muy distinto. Y con esto cerramos el primer capítulo de esta presentación. Bueno, vamos al segundo capítulo de la presentación, que es un repaso muy breve sobre las condiciones meteorológicas en relación, digamos, desde la perspectiva del cambio climático. Acá vamos a mostrar, en la primera imagen, estamos mostrando cómo han variado en la Argentina las condiciones de temperatura desde la década del 60 hasta ahora. Para eso tomamos la información provista por el Servicio Meteorológico Nacional e ilustramos con 3 imágenes que de izquierda a derecha muestran la temperatura mínima media, la temperatura media y la temperatura máxima media para todo el territorio del país. Y salta a la vista, si ustedes miran las escalas, ven que, digamos, el grado creciente de rojo alude a un aumento de la temperatura, las escalas están ahí en el gráfico, un aumento que en algunos casos, en algunas áreas muy cerradas del país, llega hasta 2 grados de diferencia, pero digamos, está por arriba de 0 en gran parte del territorio, especialmente en el mapa que muestra las temperaturas mínimas del país. Dicho en otras palabras, si uno mira lo que pasó en el país en estos últimos 40 años, hemos sido víctimas de un calentamiento gradual. Ese calentamiento no es homogéneo en todo el territorio, pero prácticamente lo cubre
salvo algunos sectores muy aislados donde esta tendencia no se presentó. El efecto es mucho más notorio para la temperatura mínima, con lo que ha subido el piso de temperatura del país más de lo que ha subido el techo. Las áreas de aumento de temperatura máxima son mucho más reducidas, pero son importantes y, digamos, los mapas lo ilustran claramente. Cuando se piensa en esto, digamos, la preocupación mundial por el tema del calentamiento global, no está claro que no es una entelequia teórica, sino que está corporizada porque la hemos sufrido nosotros mismos, tal vez sin darnos cuenta, o tal vez la percibimos a través de cosas aisladas, pero no como un efecto permanente, constante, como muestra la imagen. Si pasamos a la siguiente imagen, lo que estamos haciendo es ilustrar cómo ha cambiado el régimen de lluvias en la Argentina, otra variable ligada a las condiciones climáticas. Antes de avanzar un poquito en detalle con esto, es importante recordar que la Argentina es un país básicamente árido. El 75% del territorio nacional es árido. Como la mayoría de nosotros vivimos en la pampa húmeda, en el entorno del río de la Plata, del río Uruguay, del río Paraná, a veces perdemos de vista esta distancia, esta perspectiva, pero no hay que, digamos, dejarla de lado porque la tendencia dominante en el país es la aridez. Aún en ese escenario, el mapa muestra con claridad cómo en este mismo periodo de 40 años al que hablamos, casi 50 años del que estamos hablando, ha habido un aumento sostenido en las precipitaciones en buena parte del territorio nacional, yo diría en la mayor parte del territorio nacional. Aunque, y valga la contradicción, en otras áreas lo que ha habido es una disminución en el régimen de lluvias. Y es interesante porque la Argentina entonces, dada su enorme extensión territorial, presenta los dos fenómenos, el de aumento de las lluvias y el de disminución de las lluvias, dependiendo del área que mires. Y entonces no tenemos una respuesta única para esta situación porque tenemos los dos fenómenos. Y digamos, esto está sostenido, 50 años de mediciones, no es una sensación térmica ni una opinión, es un dato sostenido en el tiempo, es fuerte, digo. Además, cabe destacar dos características de este tema de las precipitaciones. La primera, que la tendencia no es irregular a lo largo del año. El aumento de lluvias se ha producido sostenidamente a lo largo del año. No es que ahora llueve más en verano, pero el resto del año está igual. A lo largo de las distintas estaciones se conserva el aumento. Ese es el primer punto a marcar. El segundo a marcar, que no se muestra en esta ilustración, es que también, a la par que aumentó el total de lluvia acumulada, lo que aumentó es la frecuencia de lluvias intensas. El aumento de lluvia ha ido de la mano de un aumento en la intensidad de las lluvias. No es que necesariamente no llueve más días que antes, sino que cada vez que llueve, llueve más. Que uno podría pensar desde el punto de vista estadístico, en realidad no hace mucha diferencia, pero que sí importa desde el punto de vista de la vida cotidiana, porque eso obliga a estar preparado para lluvias más intensas. Y, digamos, vas a usar las galochas y el pilotín la misma cantidad de días, pero cuando los uses, ahora los vas a necesitar porque si no te vas al demonio.
no es menor, quiero decir, no es lo mismo. Si pasamos a la siguiente imagen, podemos ilustrar cómo este cambio de lluvias en realidad ha significado, ha sobrepasado la capacidad que tiene la Tierra de absorberla. Y entonces, porque si cae más lluvia junta, digamos, es más difícil para la Tierra chupársela. Y entonces ha habido, con el paso de los años, un aumento más significativo en el número de áreas inundadas. No es solo un fenómeno meteorológico, esto también está vinculado con que en gran parte del territorio ha habido un cambio significativo en el uso de los suelos en estos últimos 50 años. Y un país que era relativamente estable y homogéneo hasta la década del 70 u 80, con el cambio de uso del suelo, el aumento de la explotación sobre todo agropecuaria, la tala indiscriminada de bosques, que significa que las tierras se desertifican y que tienen menor capacidad de absorción de agua. Todo eso hace que el mapa de esas zonas inundables, que se ilustra en esta escena, nos diga que, digamos, 30 o 40% del territorio del país ha sido en algún momento víctima de un proceso de inundación, con la consecuencia directa que esto tiene sobre la gente que vive en esos territorios o sobre la producción que se realiza en esos territorios, que se ven afectadas por el cambio. Ya vamos a volver con más detalles sobre algunos ejemplos de esto, pero todo el mundo se debe acordar de las inundaciones en la Pampa húmeda, lo que estamos viviendo hoy en la zona del norte de la provincia de Buenos Aires y sur de la provincia de Santa Fe, las inundaciones que ha habido en la provincia de Santa Fe en la década pasada. Digamos, esto es un fenómeno ya no ocasional, sino recurrente. Y esto, insisto, tiene que ver con las dos cosas. Cambio de régimen de lluvia, por numerosas y variadas razones, y cambio en el uso del suelo. Si pasamos a la siguiente imagen, solo ilustramos algunos áreas donde ha sido mucho más fuerte el cambio en la precipitación diaria máxima, o inversamente en los periodos de seca, que como ustedes ven, digamos, pueden ver en el mapa, digamos, cubren amplias áreas del territorio nacional. Y esta es información provista por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires a través del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Y ahora sí, vamos a ilustrar esto que comentábamos antes de cómo ha aumentado la cantidad de lluvias intensas en el territorio. Y esto, digamos, salta a simple vista que, digamos, el número de episodios de lluvias intensas ha pasado de 0 en la década de los 50 a 4 en la década de los 90 y de los 2000, y esto no es menor. Y estamos hablando específicamente de la Pampa húmeda, que es uno de los territorios que en realidad dan pie a gran parte de la riqueza de la producción nacional y que, digamos, está sujeta a esto. En definitiva, y para completar este capítulo, creo que hemos ilustrado acabadamente cómo la Argentina, tanto en términos de temperatura como en términos de lluvia, ha tenido un cambio significativo en los últimos 50 años, y cómo, digamos, la perspectiva es que esto siga evolucionando en la misma dirección. Dicen los que avanzan en el conocimiento científico en estos temas, que la inercia de la acumulación de gases con efecto invernadero ya liberados a la atmósfera hace que, aun cuando se hiciera un máximo esfuerzo en la próxima década
para minimizarlo, el efecto inercial nos va a seguir provocando este mismo tipo de fenómeno los próximos 10 o 15 años, para empezar, digamos, y con más probabilidad por un periodo más largo, porque de nuevo, aun cuando nos pusiéramos de acuerdo y todos fuéramos angelitos a partir de mañana, digamos, los impactos ya, el mal ya está hecho, y dar marcha atrás con eso es muy laborioso, como ya lo vivimos con el tema de la capa de ozono, cuando se produjo el fenómeno del adelgazamiento de la capa de ozono y hubo una amenaza, una alerta internacional ante esta amenaza. El mundo le dio una respuesta al tema y terminó, digamos, poniéndose de acuerdo en sacar de circulación una serie de productos que tenían impacto en la capa de ozono, pero la inercia siguió viaje como 10 años más antes de que la capa de ozono empezara a engordar de nuevo. Así que ya hemos aprendido que las cosas que hacemos tienen un precio, que no es gratuito. Bueno, con esto cerramos el capítulo 2. Vamos por el capítulo 3, en el que vamos a presentar muy condensadamente un poco cuál ha sido la contribución nacional al tema del cambio climático. La primera lámina nos muestra en el trabajo realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable recientemente, una valoración de cuáles están siendo en realidad, porque esto varía muy lentamente, no cambia de año a año, cuáles son las emisiones de gases con efecto invernadero en la Argentina. Argentina, si uno la mira en términos mundiales, es un contribuyente pobre, no es, digamos, significativo en términos globales. Acá, digamos, todos los premios se los llevan los países desarrollados y China, que no logro decidir si es un país desarrollado o no, pero, digamos, tiene una industria poderosísima y, digamos, es un gran productor de gases con efecto invernadero. La Argentina, insisto, en términos relativos hace una contribución muy baja para el total del país, y si ustedes miran con un poco de detalle el gráfico que tienen en la imagen, van a ver que las mayores contribuciones están dadas por la agricultura, la ganadería y la deforestación, que casi el 50% del total, más la producción de energía, que se lleva otro 30%, más el transporte, que se lleva otro 15%, y con eso explicamos más de tres cuartas partes de la producción nacional. La industria tiene una contribución del orden del 10%, y después nos quedan remanentes chicos, por ejemplo, ligados a la mala gestión de los residuos. Pero en total estamos hablando, digamos, de una contribución en términos relativos baja, y como ustedes ven, ligadas sobre todo a la producción y explotación del campo, de la energía y del transporte. Lo cual el gráfico identifica que áreas del Estado Nacional tienen de alguna manera competencia o algún nivel de responsabilidad sobre lo que se haga al interior de estos sectores, parados en la perspectiva de que el Estado Nacional tiene la obligación de alentar una reducción en la emisión de gases con efecto invernadero. Hay un consenso, no solo mundial, y compromisos tomados en este sentido, sino que hay un compromiso muy fuerte tomado por el gobierno nacional de producir una rebaja significativa en nuestras emisiones, lo cual significa en realidad alentar cambios tecnológicos en los más variados territorios según sea. Solo para ilustrar este punto, quiero recordar que el año pasado se dio mucha difusión desde el Ministerio de Energía
a un llamado, a una convocatoria para poner en realidad, armar y poner en operación plantas de producción de energía renovable para disminuir en términos relativos el impacto que tienen las plantas de energía que en la Argentina tienen un componente muy fuerte por quema de petróleo. Y este tema es uno, digamos, de los factores en los cuales podríamos operar para reducir nuestra contribución al daño ambiental. Si pasamos a la siguiente imagen, podemos ver la secuencia histórica de esto. Nosotros acabamos de ver la foto de ayer, pero si miramos la secuencia histórica realizada con la misma metodología, porque una de las cosas que ha pasado en estos terrenos es que a medida que, digamos, estos últimos 20 años se ha producido como un crecimiento muy significativo, no solo del conocimiento del tema, sino del desarrollo de herramientas para medirlo. Y entonces, a lo mejor la forma en que medíamos las cosas hace 20 años, hoy no son aplicables. Entonces lo que hacemos, una de las estrategias prácticas que hay, es la de, una vez que se acuerda una metodología, aplicarla a los valores anteriores para que toda la serie histórica se lea con la misma herramienta, y entonces haya como una continuidad lógica en la evolución. Y esto es lo que se ve en esta serie histórica, que muestra la variación que han tenido sectorialmente estos temas desde el año 90 hasta el año 2014, o sea, prácticamente 25 años. Y como ustedes lo pueden ver, si bien la Argentina ha tenido una evolución, ha aumentado en una medida no demasiado significativa la emisión, prácticamente pasamos de 300 a 380, digamos un 20%, digamos, de aumento a lo largo de 25 años, que en términos relativos es un aumento muy chiquito si se compara con las cifras de los países desarrollados. Pero además la distribución interna de los distintos capítulos se ha mantenido como relativamente estable, ha crecido prácticamente sea una vez y media el tema ligado a la energía, pero digamos la contribución de los procesos industriales y la contribución del sector de residuos está relativamente estabilizada y no es muy distinta hoy que hace 25 años. En realidad, digamos, un gráfico de esto tiene la doble utilidad, primero de identificar con más claridad a dónde tenemos que trabajar para que el impacto sea fuerte. Nosotros, digamos, nos abocamos a reducir las liberaciones por residuos, que lo vamos a hacer. En realidad el impacto grande es mínimo, porque es un pedacito muy chiquito de total. Entonces, esto es lo que nos ayuda a distinguir mejor. El tema de la energía, como se pone en el gráfico, es el tema más fuerte. Y esto, digamos, tiene que ver, tampoco se va a cambiar de la noche a la mañana, porque son obras en general que requieren no solo mucho planeamiento, sino muchísimo presupuesto, y además no son obras que se hacen, digamos, a voluntad. Desarrollar una presa hidroeléctrica o instalar un campo de toma de energía solar, no solo requiere una inversión de plata, sino que requiere un desarrollo en el tiempo, cuyo impacto se ve años después que se toma la decisión. Por eso es tan importante, no solo por los gases de efecto invernadero, por eso es tan importante tener un programa país con años de horizonte, porque si no podés conducir la inversión para cosas que van a tardar años en concretarse, nunca van a pasar, digamos. Si nos focalizamos específicamente en el sector residuos, y lo hacemos porque desde la óptica que acabamos de ver, en realidad desde la mirada del sector salud, tenemos poco para hacer.
Nosotros no tenemos mucho que ver ni con la producción agropecuaria, ni con la producción de energía, ni con el transporte, digamos. Son temas en los cuales el sector salud acompaña, pero no tiene poder de decisión. En la gestión de residuos, en cambio, por ser algo que está más ligado a la vida cotidiana de las personas, tenemos la capacidad de apoyar o hacer cosas que contribuyan a reducir, sobre todo porque además hemos trabajado, el Ministerio de Salud ha trabajado el tema de los residuos desde que existe el tema, aunque hoy la responsabilidad primaria la tiene el Ministerio de Ambiente, pero nosotros tenemos una tradición de trabajo en el tema y además tenemos una capacidad de llegada y de impulso a mejores prácticas que, digamos, es reconocida tradicionalmente a lo largo y a lo ancho del país. Y eso, digamos, al mismo tiempo nos genera, digamos, la obligación de hacer las cosas. Por eso focalizamos un poco el tema de residuos en particular dentro de este panorama global de la Argentina. Ahí en el gráfico ustedes pueden ver que el tema, digamos, se parte por mitades más o menos iguales entre la eliminación de los residuos sólidos. Estamos hablando de residuos urbanos, no estamos hablando acá porque no contribuyen desde el punto de vista significativo las cosas que tengan que ver con residuos peligrosos, que son en realidad globalmente temas menores desde esta perspectiva. Y el otro tema es el tema de las aguas residuales domésticas o industriales que tienen, para el sector salud, tienen relevancia porque tienen que ver con las condiciones en las que la gente vive. Entonces, también ahí tenemos una responsabilidad para obedecer. Y si vamos a la siguiente imagen, que es la última de este bloque, esta es una imagen preparada especialmente para las noches de insomnio. Esta no es una imagen que se pueda entender rápidamente, hay que sentarse, mirarla. Es muy interesante porque permite vincular por el otro lado, por un lado, digamos, de dónde están las emisiones y cuál es el uso final de los productos. Y entonces nos permite agrupar emisores y emisiones. Insisto, no tiene sentido ahora, en el medio de esta presentación, entrar en la discriminación del detalle de cada uno de las líneas, pero es interesante cuando uno tenga un rato de ocio, mirarla porque, digamos, nos permite vincular los procesos y entender en realidad dónde estamos parados. Y es esencial entender dónde estamos parados si queremos, primero, entender lo que pasa y segundo, tratar de mejorarlo, que asumo que es el objetivo primario. Y para eso vamos a mostrar, una síntesis de todo lo que dijimos, donde se habla de cuáles son los impactos observados y esperados para el país, de acuerdo a lo que se trabajó colectivamente en el Inventario Nacional de Gases con Efecto Invernadero. Y ahí tenés ilustrado para cada región del país cuáles son las cosas más pesadas que pueden esperarse como consecuencia del cambio climático. El tema del aumento del nivel del mar, el tema del cambio en los caudales de los ríos, el tema de la lluvia, el tema de la temperatura, el tema de los glaciares, todo eso está ilustrado en esta imagen, que por supuesto es como una sobresimplificación y solo tenés que pensarlo como una cosa macro, no la podés pensar pueblo por pueblo. Bien. El cuarto capítulo de esta serie resume un poco la intervención que el sector salud ha estado tomando en relación con este tema. La imagen que ilustra este capítulo es una foto del edificio del Ministerio de Salud tomada en el año 36, para los que lo conocen. Esto es antes de que se hiciera la avenida 9 de Julio, lo que ustedes ven ahí alrededor son edificios que ya no existen,
porque ahora el edificio quedó, digamos, solito en el medio de la avenida. Si miramos las acciones del sector salud y el compromiso del sector salud en el paso de estos últimos 15 o 20 años, tendríamos que decir que el sector salud ha peleado por tener un espacio en este tema. Por razones que no vienen a cuento ahora, había una tendencia dominante a imaginar el tema del cambio climático como un problema, en la primera mirada como si fuera un problema ambiental, y en la segunda mirada, que en realidad es la más cercana a la realidad, el problema del cambio climático es un problema de los modos de producción. De lo que estamos hablando cuando hablamos de cambio climático es que la humanidad por 200 años ha estado produciendo las cosas que le dan calidad de vida a nuestra humanidad, sin tener en cuenta que había consecuencias indeseadas de los procesos que usaban. Y entonces hemos arrasado, así como en otras frentes hemos arrasado con bosques o hemos arrasado con la pesca, y digamos, sin medir que algún día en realidad el bosque iba a hacer falta, o que algún día iba a haber menos peces porque no le estábamos dando capacidad de reproducción. Con el cambio climático pasó esto, digamos, la humanidad desarrolló y puso en práctica modos de producción de cosas en un sistema que ha estado apoyado muy fuertemente en el consumo de petróleo y carbón, de carbón primero, carbón y petróleo después, y ahora mucho petróleo, perdiendo de vista que no era gratis, perdiendo de vista que al hacer eso no solo nos estábamos comiendo un bien no renovable, sino que también nos estábamos inundando la atmósfera con cosas que terminaron volviéndosenos en contra, como a través de cosas como el cambio climático. Esta fue históricamente como la segunda mirada, y es en realidad la que ha generado el conflicto más fuerte para lograr la adhesión de los países a planes internacionales, porque lo que se le está pidiendo ahora a los países es que modifiquen sus modos de producción, y algunos, digamos, hacen alguna fuerza en esta dirección, y otros condicionan el hacer esfuerzos a que los otros los hagan, y otros, y con esto no estoy abriendo un juicio final, pero otros dicen, si ustedes pudieron crecer a costa del mundo, ahora nos prohíben a nosotros que crezcamos, y se plantea una diferencia de la que no tenemos retorno. Y esta discusión, que es en realidad la que paraliza o lentifica los progresos internacionales, digamos, en todos los casos le ha dado poca atención a la preocupación por la salud de la gente. La discusión productiva postergó siempre la atención sobre que, en realidad, el último perjudicado de cualquiera de estos procesos es el ser humano. El sector salud ha tenido intensa participación y ha hablado mucho sobre este tema, pero le ha costado mucho que su discurso sea aceptado por los otros sectores. Y esto es algo sobre el cual, digamos, en algún momento tendremos que hacer una revisión, porque claramente si no nos dieron bolilla, porque no lo estábamos diciendo bien, no lo entendieron, porque o estamos equivocados o tenemos razón. Si tenemos razón, digamos, deberían entendernos. No entiendo por qué no nos entienden. Lo que voy a repasar ahora es que algunas de las cosas que hemos hecho en este sentido, con resultados modestos hasta el presente. La Organización Mundial de la Salud incorporó el tema a su agenda
inmediatamente después de la Cumbre de Río, ya en la década del 90, la Organización Mundial de la Salud y su versión americana, la Organización Panamericana de la Salud, en la década del 90 incorporaron el tema a sus agendas. Pero la evolución, digamos, los logros han ido desarrollándose con mucha parsimonia. Para repasar esto, en la siguiente lámina recordamos que hace ya 10 años la OMS la OMS tiene por hábito elegir un lema por año, digamos, como que va a ser el tema central de su energía durante el año. El cambio climático fue el tema elegido en el año 2008, o sea, casi 10 años atrás, y digamos, eso hizo que durante el año 2008 se trabajara más fuertemente de lo que se venía y se promovieran acciones muy fuertes a nivel internacional. Yo recuerdo que en la cumbre de cambio climático del 2009, que fue en Copenhague, la OMS armó una mesa de trabajo sobre el tema de la salud en la cumbre. La cumbre es para los que no están familiarizados, cabe recordar que un evento multitudinario, estamos hablando de 10 o 15.000 personas durante una semana, en realidad encerrados en un galpón hablando del cambio climático, y todo el mundo tiene cosas para decir, y entonces es un aluvión de reuniones, talleres, presentaciones. Esto, digamos, pasa todos los años. La más famosa ahora recientemente fue la de París, porque, digamos, si bien la reunión tiene lugar todos los años, muchos años han sido como de transición y recién en algunas en particular se logran consensos sobre cosas fuertes, como fue el caso del Acuerdo de París, después de años de estar, digamos, discutiendo sobre cuáles eran los cambios necesarios. En el 2009 la OMS hizo esa participación y, digamos, este es un tema que quedó asentado en la agenda y que forma parte de la rutina de la Organización Mundial de la Salud, pero obviamente la Organización Mundial de la Salud es una organización cuya actividad tiene más que ver con lo superestructural que con la vida cotidiana de lo que pasa en cada país, donde la responsabilidad está en cada país. Así que la convocatoria de la OMS es movilizadora, pero no obliga ni decide nada al interno del país. Si pasamos a la siguiente imagen, es solo para ilustrar cómo en ese mismo momento histórico la OPS estaba haciendo un trabajo muy parecido. Nosotros tuvimos el privilegio de participar en ese proceso. Logramos, digamos, generar un consenso entre los países de América acerca de la necesidad de generar un plan de acción sobre cambio climático para el continente. Lo discutimos, lo desarrollamos, y la Asamblea de la Organización Panamericana de la Salud lo aprobó. Ese plan de acción está vigente hoy en día. De hecho, desde ese momento, el plan de acción lo que enumera son las líneas de trabajo, pero de nuevo descansa en que los países son los que las ejecutan. Así que lo que hace la OPS funciona un poco como el gran papá que todos los años nos pregunta, bueno, ¿hicieron lo que tenían que hacer? Y entonces los países vamos dando respuesta en la medida de nuestra capacidad de ejecución. Esta lámina y la próxima muestran algunas del título del programa, la meta que estaba planteada, las 5 líneas de trabajo que se plantearon, y en la siguiente todavía, insisto, si las miran, digamos, son como grandes enunciados, como objetos del deseo, para decirlo en términos analíticos. Y digamos, lo que hizo la OPS en ese acompañamiento al proceso nacional es, digamos, generar herramientas para que pudieran ser usadas por los países. Y eso, digamos,
es una tarea permanente que sigue hasta el día de hoy. De hecho, el año pasado se hizo una encuesta, este año se hicieron algunas actualizaciones de documentos. Esto es digamos, en realidad es una tarea de nunca acabar. Digamos, podrán ajustarse los detalles, pero siempre va a haber cosas para hacer. Eso está sintetizado en las evaluaciones que el sector salud propone, y en la siguiente lámina vamos a ver que, de nuevo, dentro del mismo periodo de tiempo, este gran acuerdo que logramos hacer para los países de América tomó una forma mucho más focalizada y concentrada para los países del Mercosur. Entonces nosotros nos sentamos con nuestros colegas de los países del Mercosur, en ese momento Brasil, Paraguay y Uruguay, más los países que acompañan, que en ese momento eran Chile y Bolivia. Esto es previo al ingreso de Venezuela al Mercosur. Entonces ahí hicimos una versión regional de la estrategia que planteaba la OPS. Digamos, esa versión, los ministros de salud acordaron con los términos que habíamos propuesto y hicieron un acuerdo sobre cambio climático y salud, versión Mercosur. Y esa versión Mercosur es la que está vigente hoy en día y que de alguna manera en realidad nos sirve como guía para el trabajo que hacemos adentro del ministerio. ¿Sí? En realidad nuestros lineamientos de trabajo del ministerio obedecen a este acuerdo global. Por último acá digamos, ilustramos como la forma que tomó el acuerdo del Mercosur y quienes lo firmaron, y con esto hemos recorrido lo que se hace desde el nivel internacional por OMS, del nivel regional por OPS y el nivel subregional por Mercosur. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que se hace en la Argentina, se hace o ha hecho. Primero, trascendiendo al sector salud, hay que recordar que la Argentina adhirió a la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático en el año 94 y tomó esta adhesión, se corporizó activamente a partir del año 2002, cuando la por entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable fue designada como autoridad de aplicación de la Convención. Y desde el 2002 hasta ahora, son 15 años de trabajo, el área de cambio climático dentro de la Secretaría de Ambiente fue como creciendo con el paso del tiempo, madurando, progresando en su compromiso. Bueno, la Argentina ha sido aliada y socia de la Convención de Cambio Climático prácticamente desde su creación, y apenas en 1994 ya había ratificado legalmente su adhesión. Tardó unos años hasta que, digamos, incorporó esta decisión a su vida cotidiana institucional. Y recién en el año 2002 se asigna a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable el carácter de autoridad de aplicación de la Convención. Desde entonces, en estos 15 años que han pasado, el tema cobró creciente importancia en el seno de la Secretaría de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente. Y así pasamos de ser una unidad a ser una dirección nacional, hasta que en diciembre del 2015 se le otorga el carácter de nivel de secretaría al tema de cambio climático. Es una Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, en el cual la Dirección Nacional de Cambio Climático es, digamos, uno de los puntales. Esto revela en realidad, digamos, el creciente compromiso de las autoridades políticas con el tema, porque desde la óptica más académica, en la Argentina, digamos, numerosos actores han estado
trabajando en el acuerdo posterior a la cumbre, y este proceso de cumbres que yo venía describiendo anteriormente, digamos, se ha visto enriquecido porque varios actores, varios importantes académicos argentinos han formado parte del Comité Intergubernamental de Cambio Climático, que entre otras cosas fue uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz hace apenas un par de años. Así que, digamos, en ese sentido tenemos un doble compromiso académico y ahora gubernamental. Para avanzar en esta dirección, en la siguiente imagen, quiero recordarle dos hitos en este proceso. En el año 2010, 2009 y 2010, es el área que manejaba la temática en la Secretaría de Ambiente, promovió el desarrollo de una estrategia nacional de cambio climático y se armó una mesa interinstitucional de la que participaron todas las áreas del Estado Nacional que tenían algún nivel de competencia en el tema, del cual el Ministerio de Salud era uno de ellos, y eso permitió hacer por primera vez en el país una movida hacia poner un poco de lógica y de orden en cómo trabajar el tema. Y se trabajó en el desarrollo de una estrategia nacional de cambio climático, para la cual se definieron una serie de objetivos específicos. Para ser más específicos, 13 objetivos específicos que barrían un poco cuáles eran los frentes de trabajo. Entre esos 13, uno de ellos estaba focalizado en los temas de salud, y es el que está presentado en la imagen, que es un enunciado, digamos, muy general y muy global, que, digamos, había que desagregar para identificar los puntos de trabajo. Pero lo pongo lo exhibo para mostrar que, digamos, hemos sido parte, el sector salud ha sido protagonista en alguna medida de este proceso. El proceso de la Estrategia Nacional de Cambio Climático sufrió un cambio significativo con el cambio de autoridades nacionales en diciembre del 2015, y al Comité Gubernamental de Cambio Climático fue reemplazado por un gabinete, que vemos en la siguiente imagen, por un Gabinete Nacional de Cambio Climático generado por decreto y puesto bajo la tutela del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Hay un decreto fundacional, hay una serie de actores identificados en las etapas tempranas de este proceso. Solo algunos de los actores de la escena nacional formaron parte del gabinete, y recién en un segundo momento esto se amplió para dar espacio a sectores que en el imaginario de la propuesta tenían como un rol menos central. Y ahí es donde Salud se incorpora al proceso, unos meses después de haberse iniciado, proceso del cual sigue participando y que, digamos, es entre comillas, el padre de las cosas que se están produciendo en este momento. Y que hay un trabajo muy intenso, muy sectorial. En realidad, se supone que estamos en la etapa de crear como un plan nacional para trabajar contra el cambio climático. El plan nacional en realidad va a entrar en vigencia dentro de un par de años, porque nos estamos dando todo este periodo para elaborarlo con el mayor nivel de participación, no solo gubernamental, sino también de la sociedad civil, y que, digamos, ha optado por la modalidad de trabajar con mesas temáticas, un poco en línea con lo que habíamos hecho durante la década pasada, pero, digamos, ya más focalizados en temas como transporte, energía. Ustedes recuerdan el gráfico con los sectores que estaban más, digamos, con mayor cuota de responsabilidad en la producción de gases de efecto invernadero. Las mesas temáticas ahora reproducen esas áreas, porque es donde hay que tomar decisiones
y alentar pasos. En el Ministerio de Salud, nosotros en realidad hemos sido pioneros en algunas de estas cosas, un poco como consecuencia del compromiso tomado en Mercosur. Eso nos ayudó enormemente a desarrollar herramientas y a ponerlas en práctica. El hecho de tener que, digamos, dar respuesta a los otros países es un motor muy fuerte cuando hay que hacer cosas. Y hemos tomado ventaja de eso. Uno de los acuerdos que habíamos realizado en el Mercosur era la de generar observatorios de clima y salud con un modelo compartido, de tal manera de que después los modelos, los observatorios nacionales, de alguna manera fueran integrables en un observatorio Mercosur. Para eso, digamos, yo solo uso 3 o 4 láminas, 3 láminas para repasar algunas de las características. No es relevante a los efectos de la presentación, el detalle. Lo que importa es destacar que nosotros, un poco en línea con lo que habíamos dicho al principio de toda la charla, nosotros sostenemos, digamos, que la dimensión de salud tiene que estar de la mano de las otras dimensiones. La salud no es un hecho aislado ni desencajado, sino que va de la mano de lo ambiental, de lo climático, de lo humano. Entonces, nosotros tenemos que reflejar en este observatorio cosas que nos hablen de todos estos frentes. Y la idea central del observatorio es generar un espacio al cual la sociedad puede acceder. No es una herramienta para uso cerrado y exclusivo del Ministerio de Salud o de los Ministerios de Salud provinciales, si quisieran, sino para que la sociedad tenga la capacidad de acceder a información organizada y, digamos, apenas digerida, para que pueda satisfacer sus propias demandas, ¿sí? Ponernos al servicio de la comunidad en este sentido. Acá hay en la siguiente lámina hay, digamos, un esquema de cómo es la secuencia de búsqueda de datos y de, digamos, procesamiento posible y la forma de presentarla. Esto, de nuevo, digamos, lo cuento solo para ilustrar que el trabajo de construcción del observatorio es un trabajo, digamos, que sigue un modelo y que no es tampoco solo un cajón en un escritorio donde uno va tirando todos los libros con los datos y no, digamos, y que Dios te ayude, ¿no? La última visión de esta secuencia es la que te muestra cómo, digamos, desde las fuentes de datos el observatorio funciona como un mediador, un embudo que, digamos, organiza la información para que esté disponible para aquellos que la necesiten o quieran utilizarla. Algunos otros productos que hemos hecho este observatorio en la Argentina fue desarrollado, lo terminamos como en el año 2011 o 12, fines de 2011, y lo tuvimos en la página web, digamos, durante bastante tiempo. Después tuvimos un problema de espacio, porque requiere mucho lugar y, digamos, tuvimos un problema de limitaciones en el acceso, y ahora está momentáneamente desactivado mientras el Ministerio está en condiciones de poner servidores que nos den abasto. Tenemos la ilusión de que esto va a ser a corto plazo. Otros productos que hemos hecho en este periodo cercano en relación con esto son algunas publicaciones. Trabajamos de la mano del Servicio Meteorológico Nacional con un atlas por departamento para caracterizar climáticamente al país. Entonces, este libro está disponible en la web del Ministerio y ustedes lo pueden encontrar como un anexo en la presentación. Está disponible como bibliografía y lo que hace es para varias variables como la temperatura máxima, media y mínima, como las lluvias, etcétera,
decir qué pasa mes por mes, departamento por departamento en todo el país. El objetivo de desarrollar esta información es en realidad trazar líneas de base. Si en la Argentina están pasando y van a pasar cosas, digamos, necesitamos saber exactamente dónde estamos parados para poder ver qué cambia. Y bueno, esa es un poco la idea de este material. El siguiente material que tenemos está en la siguiente lámina, un estudio que hicimos con Brasil, Chile y Uruguay. Estudiamos la variabilidad climática en algunas ciudades de los países. De nuevo acá, más allá de la información puntual y específica de cada lugar, lo que nos importaba era desarrollar una metodología común y poder compartir con colegas de otros países una forma de trabajar que nos permitiera, digamos, hablar el mismo idioma y el mismo lenguaje. Y bueno, en ese sentido fue una experiencia muy exitosa que se hizo bajo el paraguas del Mercosur y con el apoyo de un instituto interamericano. Creo que para terminar esta parte del capítulo, quería contarles que en la siguiente lámina mostramos, ¿se acuerdan que habíamos mostrado la secuencia de gases con efecto invernadero en la del 90 al 2014? Y en realidad, digamos, hay una modalidad muy extendida en el universo de los que trabajan en cambio climático, es la de tratar de anticipar qué va a pasar. Bueno, en realidad esto es como la astrología, digamos. La humanidad tiene una larga historia de tratar de adivinar lo que va a pasar y matar al brujo cuando no pasa, ¿no? Una de las herramientas que la gente que trabaja, el mundo académico que trabaja en esto, ha desarrollado es el desarrollo de modelos sobre los efectos esperados, modelos que tienen un claro objetivo práctico. Es importante saber qué es lo que va a pasar si no hacemos nada, qué es lo que va a pasar si hacemos algo, qué es lo que va a pasar si hacemos mucho, etc. Y eso es lo que está ilustrado en el siguiente, en esta imagen, que es, si hiciéramos alguna de las cosas que estamos proyectando, qué impacto tendría en nuestra posibilidad de emitir. Y si no hiciéramos nada, ¿qué pasaría? Si hiciéramos poco, ¿qué pasaría? Si hiciéramos mucho, ¿qué pasaría? Estamos hablando con un horizonte a 15 años, groseramente hablando, aunque en los estudios del cambio climático hay gente que se da manija con estudios a 40 años, 50 años. Bueno, no es el caso nuestro. Lo más importante, lo que llama más la atención de todo esto es que y revaloriza un comentario que yo hice antes. Si hiciéramos todo lo que podemos, estamos igual que ahora. Si no hiciéramos nada, estaríamos peor, claramente. Pero si nos esforzáramos como locos, estaríamos más o menos como ahora. Lo cual habla de lo difícil, en realidad, de lo difícil que es producir cambios. Y esta es la noticia. No es, no es cuestión de decir quiero, no alcanza. Producir cambios requiere una voluntad y una energía y una inversión muy fuerte. Con estas cosas, hago un comentario al margen de las imágenes, pero con estas cosas lo que pasa, y que tiende a pasar, es que la naturaleza humana es muy compleja. Y uno tiende a creer que los que tienen que hacer cosas siempre son los otros. Entonces, lo que va a cambiar la vida es cuando ustedes se porten bien. Yo no cuento, no hago diferencia. Bueno, vamos a pasar a otro. Este es otro frente que me pareció importante compartir y un aspecto en el cual nosotros tenemos bastante para... Si ustedes lo piensan desde la perspectiva de salud,
uno se para frente a las cosas y dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer desde acá? Porque la idea de nosotros, si no somos grandes emisores, si no tenemos responsabilidad ni con la industria, ni con el agro, ni con el transporte, ni con la producción de energía, ¿cuál es el espacio del sector salud? Además de, digamos, la responsabilidad que va a aparecer, que vamos a ver por separado, la responsabilidad que va a aparecer cuando pasen cosas con la salud de la gente como consecuencia del cambio. ¿Hay algo más que podamos hacer? Que seamos más que ambulancias que recogen heridos. Y si hay algo más que podemos hacer, es mejorar el funcionamiento de los establecimientos de salud. Además de los cambios individuales que cada uno puede hacer en su casa, o familiares, o vecinales, si yo en mi barrio mejoro la gestión de tal cosa, o si cambio las lamparitas por lamparitas de larga vida, más allá de lo que individualmente, o voy en bicicleta a trabajar en vez de tomar el colectivo, o el taxi, o el subte, o lo que fuere. Hay cosas individuales que contribuyen, que no son menores, digamos, no son significativas para lo macro, pero no son menores para lo micro, digamos. La suma de las contribuciones individuales no es despreciable, sobre todo cuando se habla de reemplazo, de cambio de hábitos de vida. Digamos, circular en bicicleta siempre es mejor que circular en auto, desde la óptica de los gases de efecto invernadero. Ya no estoy hablando de todos los otros beneficios para la salud. Digamos, consumir menos energía en tu casa no solo es más económico, sino que también va a tener un impacto. Si 40 millones de argentinos consumen menos, digamos, se nota. Pero los cambios individuales son, digamos, individuales, son así. Pero desde el sector salud, algunas cosas que podemos hacer es mejorar los establecimientos. Mejorar los establecimientos, no ya con una óptica pensada en el cambio climático, y con una óptica más amplia, que es pensado desde la óptica de la sustentabilidad del planeta, porque en realidad el cambio climático es como la manifestación más grosera y alevosa de una forma de vida que no es sustentable, o que es mejorable en términos de sustentabilidad. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, repito claramente, es pensar desde lo sustentable cómo funciona el sistema de salud. Y a eso apunta esta última parte de la presentación. Repasamos primero el concepto de desarrollo sostenible para, digamos, tener fresca la idea, la concepción de estas tres grandes espacios, lo económico, lo ambiental y lo social. Y en la siguiente lámina podemos imaginar que cualquier establecimiento de salud en realidad refiere a estas tres variables. Es posible encontrar estas tres dimensiones adentro de un hospital, un centro de atención primaria, etc. Con su modalidad y su diferencia, pero es perfectamente posible. Y pensado en esos terrenos, es posible operar para hacer que el establecimiento sea menos sucio para la sociedad. La siguiente lámina muestra, digamos, algunas definiciones acerca de qué consideramos un hospital sostenible. Y hablamos de hospital porque es como el paradigma de lo que es un establecimiento de salud, aunque sabemos que no todos los establecimientos de salud son hospitales, que hay toda una escala, pero digamos, el hospital es como la imagen más obvia desde lo social acerca de qué es un establecimiento de salud. Y insisto que es posible. Yo voy ahora en dos láminas desarrollo algunas de las líneas directrices, pero digo, solo para pensar algo que no está dicho en las láminas, pero que es perfectamente pensable sin necesidad de verlo. Por ejemplo, que un establecimiento tenga un sistema donde de noche la luz se prende cuando hay movimiento, evitaría que estén las luces prendidas inútilmente miles de horas innecesariamente. O que tenga un sistema de recirculado de agua, donde, por ejemplo, las aguas de los lavatorios puedan ser usadas
como en los depósitos de los inodoros. Ya, son pavadas desde el punto de vista, digamos, de la infraestructura, pero significa en el conjunto un reuso de elementos o un uso más racional de los recursos con costo cero, porque salvo el costo de la obra, digamos, después no hay que hacer nada, digamos, poner un sensor de movimiento y evitar que un largo pasillo esté prendido 8 horas todos los días, cuando por ahí no pasa nadie en toda la noche, es gratis. Bueno, digo para nombrar cosas que no estamos hablando de grandes inversiones o de suponer, el sensor solar para calentar el agua, digamos. Que quieras que no, tiene un costo de movida. Estoy hablando de cosas cotidianas que son perfectamente posibles. Y en realidad la lámina siguiente habla de la justificación para hacer esto, pero yo creo que uno escribe las justificaciones, digamos, innecesariamente, porque para mi juicio es obvio que estas cosas tienen que hacerse así. No, si yo tengo que justificar que tengo que, digamos, gastar menos energía innecesariamente, algo anda mal. Bueno, también les presentamos los objetivos generales y específicos. De nuevo, es formalizar conceptos que lo más importante es que se tomen intuitivamente, digamos. La formalización sirve, digamos, a la hora de vender la propuesta, pero si uno no la entendió antes, no la va a entender porque la lea. Finalmente, digamos, cerramos con los aspectos metodológicos. Nosotros desarrollamos todo un sistema de indicadores para hacer la evaluación de los establecimientos, y tenemos como una cartilla de recomendaciones de frentes por los cuales se puede empezar a trabajar. Esto está disponible, está en la página web del Ministerio de Salud y, digamos, es de acceso público. Si no me equivoco, con esto llegamos al final de esta presentación y tenemos la confianza de que se haya podido conformar la idea de que el cambio climático, primero, vino para quedarse, segundo, no se va a resolver solo, tercero, hay infinitos responsables de que esto pase y la responsabilidad está en todos y cada uno de los sectores de la sociedad. Acá no hay inocentes, todos tenemos cosas para hacer para reducir el impacto de las cosas que hacemos desprolijamente, probablemente porque no tenemos conciencia de que de lo que hacemos hay una consecuencia. Esta sensación de que, digamos, nosotros pasamos por el mundo como fantasmitas y no dejamos impacto. Falso. Dejamos huella. El que tenga dudas de esto, le invito a ir a la página web del Ministerio de Desarrollo, de Ambiente y Desarrollo, y busque huella de carbono. Hay una solapita, entonces uno puede ir ahí, en la soledad de su cuarto, calcular cuál es la huella de carbono de su vida. Ver que lo que hace tiene un impacto, solo, en la familia, en el grupo de pertenencia. Eso no queda registrado, digamos. Es gratis y no queda grabado, así que si quieren pongan un seudónimo para que no se sepa quiénes son ustedes, pero sepan que cada cosa que hacemos tiene un resultado y que si no dejamos de hacerlas, el resultado lo van a pagar nuestros hijos y nietos, porque van a tener un mundo mucho más complicado. No solo van a ser muchos más, sino que van a tener un mundo más complicado. Gracias.